Póngase cómodo donde está, en su casa, o las personas que nos escuchan en otro lugar. El Señor quiere hablar esta noche, como decía la negra en la oración. El mundo está experimentando un tiempo de mucho temor. Es increíble ver cómo muchas personas son cuidadosas y toman las previsiones necesarias, pero hay otras que entran en pánico y el enemigo de nuestras vidas se encarga de hacerles creer que algo malo les va a pasar. Mis amados, ante todo deseo que tengamos claro algo que lo he dicho muchas veces. En el cielo no hay pánico, en el cielo solamente hay planes. Dios nada lo toma por sorpresa. Él tiene el control de todas las cosas. Estaba escuchando un mensaje extraordinario de Dante Gebel que grabó hace unos días, que se llama Pandemia, por cierto, se los recomiendo, está muy bueno el mensaje. Y él nos daba una cita del Salmo 135, del verso 6, y dice: el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Levanta las nubes desde los confines de la tierra, envía relámpagos con la lluvia y saca de sus depósitos a sus vientos. Algo que a veces se nos tiende a olvidar es que Dios tiene todo bajo control. Y nada de lo que sucede en el mundo se escapa de su propia voluntad. Él tiene control de los mares, de los abismos, de las nubes, de la lluvia, del viento, y de la misma manera tiene control del coronavirus. A Él nada lo toma por sorpresa. Él sabe qué es lo que pasa en el mundo, y nosotros debemos de comprender que cuando Él permite algo, cuando Él permite que algo suceda en el mundo, en nuestras vidas, es porque algo necesitamos aprender. Algo Él nos está enseñando. Mirando las noticias, pienso, si el bajonazo en la contaminación del mundo, el detener la industria contaminante, el obligar a las personas a bajar el ritmo acelerado de trabajo, a volver muchos a sus casas, a compartir con sus familias, esto me hace pensar: Dios tiene control de todo lo que existe y ha permitido algo como esto para enseñarnos la vulnerabilidad de nosotros los seres humanos. La dependencia de Dios que ahora cada uno de nosotros tenemos. Ayer nos unimos en los medios de comunicación y algunas iglesias con pensamientos diferentes para orar, para clamar a Dios en todo el día, 12 horas de clamor. Este es un tiempo de reflexionar, de mirar hacia adentro de nuestras vidas y de colocar a Dios en el lugar correcto de nuestras vidas. Mis amados, en medio de la crisis es donde sale nuestro verdadero yo, donde se manifiesta lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. Debo decir algo y espero me lo puedan entender. Esta crisis está poniendo en evidencia nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra confianza y nuestra dependencia del Señor. El cerrar los templos es un paso de fe, porque para sostener todo lo que nosotros hacemos dependemos sí de las ofrendas y los diezmos de nuestros miembros de la iglesia. Ahora, Él es nuestro proveedor. Él es quien provee todos los recursos. La iglesia no fabrica cosas, la iglesia no está metida en negocios de bienes raíces, pero sí ayudamos a muchas familias con diarios, con comida, contribuimos con otros ministerios de acción social, apoyamos a familias en necesidad. Hoy mismo en la tarde estaban nuestras hermanas de acción social preparando los diarios que se van a repartir a partir de hoy, la próxima semana. La iglesia necesita los recursos para poder no solamente hacer este tipo de cosas. Lógicamente pagamos locales, pagamos internet, pagamos agua, luz, personal. Aquí de esta iglesia nuestra dependen 13 personas que trabajan a tiempo completo con nosotros. Ahora, Dios va a permitir que la obra siga caminando. Dios va a permitir que la obra siga haciendo. Hoy más que nunca debe cobrar sentido esa frase que yo siempre uso al inicio de cada uno de mis sermones: Dios es bueno en todo momento y aún más. Ahora, esto no es solamente un estribillo, no es solamente una frase que se dice por decir, es una convicción de mi corazón. Dios es bueno. Él siempre ha sido bueno. Tengo 38 años de servirle al Señor y he vivido toda mi vida de fe y he visto los milagros que Dios hace en cada área del ministerio. He visto a Dios volver las cosas negativas en esperanza, transformar las pruebas en bendiciones. Lo he visto, lo he palpado en mi propia vida. Justo un día como hoy, hace 9 años atrás, lo titulé el peor día de mi vida. Lo tenía titulado en la agenda el 21 de marzo
estaba puesto en mi agenda por muchos años, estuvo puesto el peor día de mi vida. En aquel momento, hace 9 años atrás, el pastor Jorge Gómez, mi pastor, me buscó y me dio una palabra y me dijo: dice el Señor, tu gloria postrera será mayor que la primera. Wow, esas palabras me levantaron. Esas palabras me dieron aliento, me dieron ánimo. Y hoy hago lo que hago y estoy donde estoy por esa palabra que Dios envió a mi corazón. Ahora, si bien es cierto, hoy estamos viviendo días de mucha incertidumbre por todo lo que sucede en nuestro alrededor con el tema de la pandemia, debemos recordar que en tiempos de crisis existen al menos 3 tipos de personas y formas de actuar. Están en primer lugar aquellos que no lo toman tan en serio y piensan que, bueno, esto no es tan crítico como lo quieren hacer ver, ya casi va a pasar, esto se termina pronto. Estos son los que deciden no hacer nada ni para contribuir ni para estorbar. Y este tipo de personas son las más afectadas cuando la tragedia aparece en sus vidas, porque nunca tomaron la previsión y el tren les pasó por encima literalmente. Son los que se burlan de los cristianos por clamar a Dios, los que abogan porque se cierren las iglesias, los que dicen que esto de Dios no es tan importante y no es tan necesario, y se les olvida, como decía antes, que Él tiene el control del mundo. ¿Sabe algo que me ha llamado la atención? Es que algunos que dicen amar a Dios, que se llaman creyentes, pretenden defender a Dios ante este tipo de personas. Mis amados, Dios no necesita que nadie lo defienda. Él se defiende solito. Él es el dueño del universo. Él controla el universo. Por eso yo con este tipo de personas ni siquiera discuto. El segundo tipo de personas son los que se preocupan más de la cuenta y ven fantasmas por todo lado. Las noticias los colapsan, se creen cuanta información escuchan y tratan de convencer a muchos de que esto es lo peor que nos puede pasar en la vida. Son los que salen en carrera a comprar rollos de papel higiénico, o los que salen a comprar el arroz en grandes cantidades o los frijoles en grandes cantidades porque piensan que todo se va a acabar. Estas personas viven en un estado de ansiedad que podría ser perjudicial, y esto solo demuestra su poca fe en que el Señor tiene control realmente de todo. Si por alguna razón la enfermedad toca su puerta, son los primeros en reclamarle a Dios y en enojarse con Él, y se olvidan que ellos abrieron la puerta al temor. Nuestro común enemigo está empeñado esperando a las personas que sucumban ante el temor para mantenerlos atados, para esclavizarlos. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener claro como creyentes, conocer sus maquinaciones. El apóstol Pablo en el segundo libro de Corintios capítulo 2 verso 11 dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, sus maquinaciones. El enemigo de nuestras vidas está buscando la oportunidad para culpar a Dios de todas las cosas que suceden en la vida. Y cuando nosotros le creemos sus mentiras, justo eso es lo que hace con nosotros: causar el sentimiento de abandono de parte de Dios y hacernos creer que Dios es un Dios malo, que no nos cuida, que no nos ama, que nos abandonó y que nos dejó a que cualquier cosa nos pase. El tercer grupo de personas son aquellos que ven la situación, evalúan las opciones, antes de tomar una decisión, deciden consultar a Dios. Estos no se dejan llevar por las circunstancias ni menos por el temor, sino que consultan a Dios en oración en toda acción de su vida. Estas son las que, al evaluar las diferentes circunstancias, deciden tomar acción, no solo para enfrentar la crisis, sino para sacarle el máximo provecho a lo que está pasando. Ahora, mis amados, desde la perspectiva de este tercer grupo, cada cosa que sucede en la vida tiene un tiempo y un lugar, y son aquellos que piensan concienzudamente: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Son también esas personas que dicen aquella famosa historia que les conté en algún momento: esto también pasará y mañana me voy a reír de esto. Esta es la esperanza que tenemos. Esta es la esperanza que la palabra de Dios nos regala. Esto va a pasar. Recuérdenlo, esto va a pasar, y va a pasar más pronto de lo que nosotros nos esperamos. Ahora, quiero regalarles algunos consejos de cómo actuar en medio de la crisis. Y lo primero que quiero que veamos es qué es la crisis. Técnicamente hablando, desde la perspectiva personal, la crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo normal de nuestras vidas, una situación difícil de una persona o de una cosa.
Desde el mundo empresarial, la crisis es una situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades básicas y o la credibilidad de la organización y requiere medidas urgentes. En resumen, crisis es un cambio negativo, una situación complicada, difícil, inestable durante un proceso de tiempo. En algunos casos hace referencia también a alguna situación de carestía o de escasez en la persona. Sinónimos de crisis: adversidad, ruptura, problema, desorden. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nunca nos ha engañado, hermanos. Jesús mismo, hablando a sus discípulos en Juan 16:33, dijo: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús no engañó a nadie, nunca nos engañó. Él no nos dijo que todo iba a ser color de rosa, que todo iba a estar bien, que veníamos al evangelio, ese evangelio barato que se vende a veces de oferta y demanda. Venga el Señor y todo se va a arreglar. No, Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero tranquilos, yo vencí al mundo. Esa es nuestra esperanza. Una situación de crisis puede referirse a todos los ámbitos, como por ejemplo crisis económica, crisis política, crisis existencial del ser humano, crisis energética del medio ambiente, crisis sociales. Hoy nuestro país está viviendo una crisis, está enfrentando una crisis en todos los diferentes aspectos. La gente está asustada por el coronavirus. ¿Sabe? A mí más me asusta la situación económica de este país una vez que pase esta pandemia, porque no sabemos los niveles a dónde vamos a llegar. El poco control que tenemos ante este virus que ha afectado prácticamente al mundo entero nos ha llevado a una crisis existencial y se ha extendido a todos los ámbitos, y es aquí donde debemos tomar cuidado de no perder la calma y mucho menos la esperanza. Nuestra mejor arma sigue siendo la oración, rogar a Dios que pronto aparezca el antivirus que nos permita controlar al menos esta situación actual, que fortalezca los corazones de las personas afectadas y que nos ayude a librarnos del peligro. Ante esta realidad hay muchos pasajes que podríamos usar. La Biblia está llena de pasajes de esperanza. Hay 365 promesas en la Escritura. Podríamos tomar una por cada día del año, pero quiero tomar el Salmo 91. En el Salmo 91 hay una realidad. Déjeme contarle algunas cosas antes sobre este Salmo. Este Salmo no tiene título, no se conoce realmente su autor ni la ocasión en que fue escrito. Tampoco puede asegurarse si el salmista se dirige a un individuo o se dirige a una iglesia o a un grupo. David es probablemente el autor, o probablemente la persona más apta para haber escrito este salmo. Y probablemente un pasaje que aparece en 2 de Samuel capítulo 24, que fue una pestilencia, podría ser el motivo por el cual se escribió este salmo. Ahora, este salmo es un salmo de confianza en un tiempo de peligro y de desafío contra los poderes malignos. Es uno de los más populares en el Salterio. Es una oración individual que expresa confianza profunda en el Señor y revela la prudencia y la reflexión madura y sobria que debemos tener todos los creyentes. Debido a que el salmista estaba convencido de que hay una completa seguridad cuando se confía en el Altísimo, encontró ánimo para percatarse de que Dios los librará de diversas amenazas, de diversos ataques de los impíos. Sabía que Dios había comisionado a sus ángeles para que le brindaran protección. Este salmo es un bello testimonio de la seguridad que puede obtener en la vida aquel que pone su confianza en el Señor. La afirmación fundamental es que la persona que se refugia en Dios enfrenta la vida con autoridad, con valentía y sin temores. Este salmo se relaciona con el anterior, con el Salmo 90, en que Dios hace como refugio, como morada. Sin embargo, este tiene un sentido más profundo de alivio emocional, de seguridad espiritual. Está claramente descrito en el salmo. Algunos aspectos literarios dignos de mencionar del salmo. En primer lugar, todo el vocabulario del salmo y las imágenes que utiliza destacan la protección, la liberación divina y transmiten la idea de seguridad plena en cada creyente. Es de esperar que cada persona que lea este salmo, que analice este salmo, que interiorice este salmo, se sienta segura en el Señor. Y esta era la idea probablemente del salmista. Además, si usted tiene una lectura cuidadosa del texto, puede identificar en el salmo algunas voces. Encontramos una primera voz personal, dice: yo le digo al Señor.
el salmista habla en primera voz. Yo le digo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Pero luego, unos capítulos más adelante dice, yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Algo bello de este salmo es que el salmista le habla a Dios y en el mismo salmo, usándolo a Él mismo, Dios le responde y le da una respuesta que es necesaria para Él. Por eso es tan importante para nosotros. Ahora, esta interacción entre el individuo y Dios nos hace pensar que posiblemente este salmo pudo haber sido utilizado en las ceremonias del templo. En el Israel antiguo, el templo servía de lugar de refugio para las personas perseguidas, para las personas en necesidad extrema. Y una vez que la persona con problemas, con necesidad, venía al templo y se refugiaba en el santuario, el sacerdote echaba suertes para determinar la inocencia o la culpabilidad de aquella persona. Este salmo puede reflejar quizás la situación extrema de una persona en crisis que recibe del sacerdote la palabra de seguridad y fortaleza. Veamos en detalle el salmo. Lo primero que encuentro en el salmo es una afirmación de fe. Una afirmación de fe. Dice el salmista, verso 1: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Esto es poderoso. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. El primer aspecto a revisar aquí es que el salmista habla de una palabra interesante: habitar. El que habita. El salmista dice que el que habita en el abrigo, es decir, en el lugar secreto, podrá estar sereno y podrá estar seguro. El lugar secreto es el escondite, el lugar privado, el lugar de refugio, es el lugar donde corremos cuando estamos agobiados, cuando estamos a punto de desmayar, cuando no tenemos otra esperanza. Es el lugar cuando vamos cuando estamos siendo maltratados o perseguidos, cuando estamos en una gran necesidad, cuando creemos que ya no hay nada más. Cuando estamos en crisis, ese es el lugar, habitamos en ese lugar. Esto me recuerda mi niñez, lo he contado algunas ocasiones, cuando mi abuela o alguno de los verdugos que tenía mi abuela para mí me buscaban para castigarme. Había un palo de mango en el patio atrás y yo me subía arriba en el palo de mango y me escondía entre las ramas. Ese era mi lugar seguro. Yo escuchaba cuando me llamaban, escuchaba cuando pasaban, pero nadie me podía ver allí en medio de las ramas. Yo estaba escondido en las ramas del árbol y aquel árbol fue como el abrigo del Altísimo. Me protegía, estaba en alto, nadie me tocaba y yo podía esconderme allí. Habitar es estar en. Hay mucha gente que visita la presencia de Dios y no recibe lo que espera porque son visitas, no habitantes. Habitar en la presencia de Dios. Ahora, en este primer verso también hay imágenes que son sumamente reveladoras. Dice, habitar al abrigo del Altísimo. Revela cercanía, confianza, intimidad. Dice, acogerse a la sombra del Todopoderoso. Pone de relieve las ideas de protección, de cuidado, de cobertura, de bienestar. Hay personas que me hablan y me dicen, pastor, yo quiero que usted me dé su cobertura. Yo no tengo que dar. La cobertura viene del Señor, del Altísimo, del Todopoderoso. Él nos da cobertura a nosotros. El abrigo seter es un lugar de refugio, es un lugar escondido donde somos guardados del peligro. Es como lo dice el Nuevo Testamento en el apóstol Pablo en los Colosenses capítulo 3, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el lugar, escondidos en Cristo. Allí nos vamos, allí nos dirigimos. Entonces estas dos figuras introductorias desde el primer momento mueven nuestros cimientos para que aprendamos a confiar en el Señor. ¿Dónde vas cuando estás en una situación difícil? ¿A dónde acudes en medio de la crisis? Al abrigo del Altísimo. Allí es donde puedes acudir. Ahora estamos ante la presencia del Altísimo y bajo su abrigo. Si alguien habita al abrigo del Altísimo, como consecuencia morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra quizás sea la que proyectan las alas de un ave, porque en el verso 4 de este salmo dice, con sus plumas te cubrirá y bajo de sus alas o debajo de sus alas estarás seguro. Esa es la sombra, Él te protege, Él te cubre.
cuando no sepas qué hacer en medio de la crisis, cuando no sepas a dónde ir, cuando no tengas idea de qué decisión debes tomar, vete al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Ahora, otro aspecto importante es los nombres de Dios en este poema, en este salmo, que son de gran importancia. Junto al nombre personal, Yahvé o Jehová, se añaden estos dos que son muy antiguos en su significado. Altísimo en hebreo es Elión, el Altísimo, y revela el poderío divino porque Él gobierna, Él afirma. Dios habló a Abraham, por ejemplo, en el libro de Génesis 14, 19, y dice: luego bendijo a Abraham con estas palabras. Y es interesante porque dice: luego bendijo a Abraham con estas palabras. Dice que el Dios Altísimo, el Elión, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Interesante, ¿no? Dios mismo diciendo Él mismo que el Dios Altísimo, el Elión, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Este título de Dios que nos recuerda el salmista es el Dios creador del cielo y de la tierra. ¿Habrá algo imposible para Él? ¿Habrá algo difícil para Él? Él es el Dios, el Altísimo. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos, le dijo a Abraham. Bendito sea el Elión que entregó en tus manos a tus enemigos. Ahora, la alusión al omnipotente en hebreo es Shaddai. El Shaddai pone de manifiesto la virtud divina que interviene para apoyar a las personas en necesidad. De nuevo en la historia de Abraham se nos dice en Génesis 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, vive en mi presencia y sé intachable. Dos títulos extraordinarios que Dios le da al salmista. Ese Dios que gobierna, ese Dios que interviene, que es abrigo, que es sombra, que refresca, no es nada más ni nada menos que el Altísimo, que el Omnipotente, que el más grande de los grandes. Si tienes de tu lado al más grande de los grandes, ¿a qué le temes? ¿Qué te asusta? ¿Qué puede ser peor en la vida cuando tienes al más grande de los grandes de tu lado? Altísimo, omnipotente. Si Dios está de nuestra parte, de nuestro lado, ¿cuál peste, cuál coronavirus nos puede asustar? La seguridad del creyente, de acuerdo con este salmo, se basa en la seguridad y en la serenidad y en la profundidad de la convicción individual de cada uno de nosotros. Vea lo que dice el versículo 2. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Esos valores éticos y morales que se desprenden de la fe generan la seguridad necesaria y la paz requerida para afirmar con certeza que Dios es nuestra esperanza, que Él es nuestra fortaleza, que Él es la fuente de nuestra confianza. Yo no estoy parado en la confianza de lo que el mundo pueda hacer, estoy parado en la confianza de lo que el Altísimo, de lo que el Todopoderoso puede hacer. El salmista expresó su confianza en el hecho de que cualquiera que confíe en el Altísimo encuentra seguridad, encuentra protección, encuentra ánimo, y esto amplía el tema frente a los peligros. El escritor enumeró dos maneras en que Dios libra al creyente de diversos ataques atemorizantes. Dice en el siguiente verso: Él libra al creyente del lazo del cazador. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador. Esa figura describe los intentos del malvado de privarnos de la vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Constantemente el enemigo está poniendo trampas, está poniendo temores, está poniendo ansiedades, está poniendo desconfianzas, está buscando la ocasión para que nosotros caigamos. Nos presenta una y otra vez la oportunidad, pero ¿sabes qué? Cuando Él presenta la oportunidad, te pone la cáscara para que te resbales y tú no estás agarrado del Altísimo, no estás agarrado del Todopoderoso y caes. Él mismo se va a encargar de avergonzarte después. Él nos libra de la trampa del cazador. La segunda imagen dice que nos libra de mortíferas plagas. En tiempos como los que estamos viviendo, este salmo es una vacuna ante el temor. Es la esperanza en medio de la incertidumbre. Es la fe de que esto también pasará.
de que esto se va a terminar. Esta plaga será controlada, y cuando esto pase, si asumimos con la esperanza lo que el Señor nos ha dado y somos fieles delante de Él, déjeme decirle que el estado postrero será mejor que el primero. Tony me decía en estos días, el mundo no volverá a ser igual después de este virus. Y yo creo que es así. Y yo esperaría que esta plaga, que este virus, que esto que sucede hoy nos ayude a buscar más del Señor, a clamar más a su presencia, a buscar la forma de tener una relación más íntima y personal con Él, pero también a volver al seno del hogar, a volver a abrazarnos entre nosotros. ¿Sabe? Yo añoro el abrazo, yo añoro el beso, me hace falta realmente. Me siento extraño llegar a la iglesia y no poder saludar a nadie, no poder abrazar a nadie. Me siento extraño. Esto también pasará. Veremos la gloria de Dios, porque justo lo que el salmista nos dice es que Él te cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas hallarás refugio. Además, su verdad será tu escudo y será tu baluarte. ¿A cuál verdad le crees? ¿A las noticias? ¿A los escépticos? ¿A los burladores? Aquí se pone a prueba nuestra fe. Cuando Dios te habla y estás seguro que es su voz, tendrás que decir a cuál voz le pones atención. Como decía el tiempo con Dios del día jueves. ¿Sabe? Yo he tenido una crisis en estos días porque Dios me dio una palabra a mi corazón. Dios ha hablado muy fuerte a mi corazón. Mantente firme, no cedas. Algunas personas, incluso muy cercanas, me dijeron: estás siendo rebelde. No, tengo una orden de parte de Dios. El tiempo con Dios del jueves, Dios me regaló esta palabra en la madrugada. Si Dios lo dijo, debes obedecer, aunque no tengas ningún plan, porque seguramente Él sí tiene uno. Yo lo creo. Como resultado de esta protección divina, en esas tres formas, el que confía en el Señor, dice los versos 5 y 6, no temerás del terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. El temor es el causante de la mayoría de muertes en el mundo. Lo he predicado muchas veces. Hay personas que viven llamando a la enfermedad. Son aquellos que siempre están pensando que algo malo les va a pasar. Van al médico, sacan unos exámenes, salen bien y dicen: necesito otra opinión. Como si siempre estuvieran buscando algo. Y sabe una cosa, un día lo encuentran. La misma palabra dice que el que busca, encuentra. Un día de tanto buscar una enfermedad, terminan encontrando la enfermedad. El enemigo actúa en el temor, porque si él causa temor, si él causa miedo, él te va a mantener atado. No temerás, no debes temer. Allí mismo donde usted está, si estos días ha estado un poco temeroso, temerosa, diga: no voy a temer, porque Él está conmigo. No tengo temor. ¿Sabe? La siguiente frase del salmista tiene que ver con algo muy común en el ser humano. Hemos pensado erróneamente que la mayoría debe tener la razón, que si muchos están de acuerdo es porque Dios está hablando, que porque todos lo hacen debe ser normalmente aceptado por todos los demás. No necesariamente, mis amados. Mire lo que continúa diciendo el salmista: podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Porque cayeron 1000 o 10,000, eso no quiere decir que tú vas a caer. Porque 1000 o 10,000 lo hicieron, no quiere decir que tú lo tengas que hacer. No porque todos cayeron, no porque todos lo hicieron, tú tienes que hacer exactamente lo mismo. Tu esperanza tiene que estar puesta en el Altísimo y en el Todopoderoso. En Él está tu esperanza, no en la multitud. Lo que nunca debemos hacer es caer en pánico. Aunque haya muchos peligros alrededor de nosotros, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. No habrá nada que te pueda hacer daño. Y si alguna arma mortífera te hace daño, el Señor te librará de ella. Esta es la confianza del salmista. Vea lo que continúa diciendo versos 9 y 10. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Esto no quiere decir que un creyente no se va a enfermar o que no le puede dar el coronavirus. Incluso no es la garantía de que un creyente no pueda morir.
Porque mis amados hermanos, todos un día vamos a morir, tarde o temprano, un día terminaremos esta vida. Puede ser de una forma dramática, podría ser de la forma más normal, en la vejez, al final de los años, habiendo cumplido toda la vida, pero un día todos nos enfrentaremos a cruzar el umbral de la vida. Es por eso que debemos hacer las paces con Dios. Debemos buscar el propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos que vivir una vida de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, porque no sabes cuánto tiempo te queda en esta vida. Él te va a librar de todo mal, será tu refugio, ninguna calamidad llegará a tu hogar, pero no es que no vas a pasar situaciones difíciles, es que Él estará contigo en medio de eso. Yo he pasado momentos duros en mi vida, momentos difíciles en mi vida, incluso momentos en que me he sentido solo, pero luego reflexiono y me doy cuenta que Él siempre estuvo a mi lado, siempre. Sabemos que en el mundo hay demasiada maldad, estamos expuestos constantemente a ello, pero nuestra confianza debe estar puesta en el Señor y en su fuerza. De acuerdo con el salmista, las personas de fe no se desaniman ante la adversidad ni se detienen frente a los problemas. No se asustan ante las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque tienen una esperanza mayor. Si mi vida está puesta en lo que yo puedo hacer, está encaminada en las cosas que yo puedo hacer que sucedan, entonces puede que tenga mucho temor. Pero cuando mi vida está puesta en el Señor y mi confianza está puesta en Él, aún las cosas negativas de la vida, yo digo, Dios las transformará. Algo tiene Dios en esto, algo va a hacer Dios en esto. Y aquello que hoy pareciera negativo se convierte muchas veces en una bendición. La promesa final del salmista nos debe dar luz, nos debe dar paz y confianza. Dicen los versos 11 al 13, porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Esta certidumbre le permite enfrentar a cualquier persona todos los peligros de la vida. La idea es confianza sin importar el peligro que enfrentemos. La seguridad que proviene de la palabra de Dios es que aunque nosotros no podamos verlo, Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Triunfarás sobre tus enemigos, serás favorecido por Dios, porque Él tiene ángeles cuidándote. Cada vez que yo oro por una persona de manera individual, generalmente termino mi oración diciendo: Señor, envía ángeles delante y detrás de él, cuidando y guardando su camino. Porque la palabra dice que Dios tiene ángeles cuidando nuestro camino. ¿Sabe que muchas de las cosas que no nos pasan en la vida, o de las cuales Dios nos libra, es porque sus ángeles están en medio de nosotros, cuidando y guardando nuestro camino? Cuando Dios ha visto la confianza de su siervo, la convicción de su corazón y la determinación de buscarlo, responde a Él con una promesa. Y esta es la parte final del Salmo, los versos 14 al 16. Habla Dios ahora. Hasta aquí ha hablado el hombre, pero ahora habla Dios. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en los momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores, lo colmaré con muchos años de vida y lo haré gozar mi salvación. Es Dios hablando, póngale su nombre. Carlos, yo te libraré porque tú te acoges a mí, te protegeré porque reconoces mi nombre, me invocarás y yo te responderé, estaré contigo en los momentos de angustia, te libraré y te llenaré de honores, te colmaré con muchos años de vida y te haré gozar mi salvación. Póngale su propio nombre. Es Dios hablando a su corazón. Todo tipo de amenazas que se mencionan en el Salmo son inefectivas cuando descansas bajo la sombra del Omnipotente. Una gran verdad de una amplitud general. Todos los que viven una vida de comunión con Dios están continuamente a salvo bajo su protección y por tanto pueden gozar de una gran serenidad mental. El verdadero creyente que habita el abrigo del Altísimo está bajo la sombra del Todopoderoso. Puede descansar en el Señor porque Él tiene cuidado de él. Los que moran bajo la sombra del Omnipotente, Él les sirve de refugio y les sirve de cobertura. ¿Cuáles son las promesas que Dios hace por medio de esta porción final?
Hay por lo menos 6 promesas que Dios nos regala. Se las regalo, lléveselas con usted, guárdelas en su corazón, atesórelas en su vida. Primero, que a su debido tiempo nos librará de la angustia. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Si buscas al Señor de todo tu corazón, si lo pones a Él como el centro de tu vida, Él a su debido tiempo te librará de la angustia. Yo le hablo a muchas personas que viven en temor. Me llaman, me buscan, me escriben: pastor, tengo miedo, pastor, tengo temor. Yo le digo: sustituye, cambia en tu mente, cambia la situación, adora al Señor, alaba al Señor, ora al Señor. Él a su tiempo te quitará la angustia. Segundo, dice que responderá a tus oraciones. Él me invocará y yo le responderé. ¿A quién le responde Dios? Al descuidado que no tiene cuidado de poner a Dios en el lugar correcto, que solo lo busca cuando hay necesidad. Aquel que vive bajo la sombra del Altísimo, que está cerca del Omnipotente, Él me invocará y yo le responderé. Y tercero, que si no pone fin de inmediato a las aflicciones, estará presente y muy cerca mientras pasan todas las dificultades. Dice: estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. No importa cuántas cosas tengamos que pasar o podamos pasar, Él estará con nosotros en el momento de la angustia. Él estará con nosotros en el tiempo de la necesidad. Dice también que nos va a librar y que nos dignificará. Lo libraré y lo llenaré de honores. Él sabe poner en el lugar correcto a los suyos. Puede que el mundo no te dé ningún reconocimiento, puede que la gente no te dé ningún reconocimiento, puede que te sientas solo en algún momento. Dice que Él te librará y te llenará de honores. En quinto lugar, dice: tendrán lo suficiente para vivir en este mundo. Los colmaré con muchos años de vida. La salud viene de parte de Dios. La provisión viene de parte de Dios. Las necesidades serán satisfechas de parte de Dios. Finalmente dice, le haré gozar de mi salvación. Si la vida fuera esto que nosotros tenemos, si solamente fuera lo que hoy estamos viviendo, ¿cuál sería nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que hay un más allá. Que mañana, cuando salgamos de este lugar, nos espera nuestra verdadera vida. Él garantiza que aquellos que viven bajo su sombra, que aquellos que viven a la par de Él, que son guardados por el Altísimo y por el Todopoderoso, le haré gozar de mi salvación. No solamente acá, sino también allá. Este salmo es también importante por una situación. Fue citado parcial y convenientemente por Satanás en la tentación de Jesús. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versos 10 y 11, dice el enemigo hablando: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está: ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con piedra alguna. El diablo se sabía el Salmo 91. Se lo sabe y lo recita, se lo sabe y lo utiliza. Jesús responde con autoridad a la tentación y vence al enemigo, porque él conocía muy bien el resto del Salmo. El enemigo usa verdades a medias, verdades parciales, acomoda lo que él quiere para hacernos creer que Dios no tiene control. Dios tiene el control. Termino con esto. No le ponga atención al enemigo, porque él también conoce las Escrituras. Confíe plenamente en el Señor. Le invito a donde esté, si tiene la posibilidad de cerrar sus ojos, de inclinar su rostro, hagamos una oración al Señor. Soberano Dios, tú eres nuestro refugio. Como decía en otro de los salmos, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Señor, hoy el mundo está colapsado por el tema del coronavirus. Hoy la gente está temerosa por contaminarse, por infectarse. Hoy vivimos con la tensión permanente de lo que pueda pasar. Pareciera que el mundo
se detuvo en algún momento y hoy solo contamos los infectados, los muertos, los países, quién tiene mayor índice de esto y del otro. Se nos olvida que tú sigues teniendo control, que a ti nada te toma por sorpresa. Permite, Señor, que nosotros como hijos tuyos, como creyentes, podamos morar bajo tu sombra, estar ante tu presencia, permanecer en tu lugar oculto, en tu lugar secreto, y entender que mientras tú estés con nosotros, ninguna plaga tocará nuestra morada. Y si la tocara, tú enviarás a tus ángeles delante de nosotros para que nos guarden en todos los caminos. Permítenos entender, Señor, que lo único que el hombre necesita, que el antivirus más grande que cualquier hombre y mujer necesita, es buscar tu presencia, es hacer de ti el Señor de su vida, es entregarte el corazón, es depositarnos en tus brazos de amor, es arrodillarnos delante de tu presencia, es pedirte perdón por cada pecado que hemos cometido y aceptar el perdón que ya está dado y que fue dado en la cruz del Calvario. Permite, Señor, que cada uno de nosotros entienda que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestro Dios y que no hay nada que pueda asustar al hombre si la confianza está depositada en el Todopoderoso, en el Altísimo, en nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Haz, Señor, que esta noche podamos dormir en paz, que podamos descansar y decir: sé que hay malas noticias, sé que hay más casos, pero mi Dios tiene control de todas las cosas. Te lo pedimos, Padre, en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.